Muchas gracias por venir, estoy con alergia también, así que por eso hablo así. Primero agradecerle a la doctora Andrea Márquez López Mato por haber venido a estos encuentros, que fue un pedido de los profesionales del hospital, pero que la filial lo tomó como algo a continuar y hacer estos ciclos de conferencias, que nos parece que nos enriquecen a todos. Entonces la idea es, venimos teniendo muy buenos exponentes, así que es seguir con esto hasta el aniversario del hospital, que seguramente hagamos también otro encuentro. Yo le preguntaba cómo quería que la presente, por más que todos obviamente la conocemos, así que no necesita mucha presentación, más allá que dijimos que es divina y todo su saber. Y que estoy más flaca y más linda también. Que nunca. Ella iba a hacer su parte de presentación, pero sí decir que se formó en este hospital, que hizo la concurrencia acá y este es el hospital donde se formó todos estos años. Va a estar hablando más o menos una hora, un poquito más quizás, y después la idea es que haya 15, 20 minutos para preguntas, intercambios, que eso lo hacemos al final. Bueno, ella dice de qué desenmascarando los trastornos de personalidad, así que para no robarle tiempo a ella, que va a ser mucho más interesante que lo que diga yo. ¡Qué linda! Le paso a Andrea la palabra. Gracias por venir y gracias a los que vinieron también. Bueno, gracias a todos por estar acá y tengo que contar que cuando Gemar me invitó me dijo, pero ¿vendrías al Borda? Porque todo el mundo me asocia con el Moyano, porque yo estuve en la cátedra del Moyano dando clase mucho tiempo. Como 10 años seguidos vine al Moyano una vez por semana a dar clase. Pero, como digo, me formé en este hospital, hice la concurrencia de este hospital, después hice el curso superior y tuve dos hijos estando en este hospital. O sea que me encanta que me presente una embarazada. Le conté a ella además que tengo 5 hijos, esa parte que no va a estar en el currículum, de los cuales uno solo busqué, el resto fueron con métodos anticonceptivos varios. Le contaba a él, Dios quería que mi genética se desparramara. Soy hija de alguien que fue titular de esta cátedra mucho tiempo. Además, los hijos nunca superan a los padres, pero yo sí. Papá está muerto, pero sé que me diría, qué lindo, Andrea, todo lo que sabes. Así que ahora sí, empezamos y les describo el título. Me encantó porque el libro de Gemar, que tengo 3 diapositivas de tu libro, el libro de Gemar dice modelo para desarmar, con el mismo concepto de poner entre paréntesis de esto de los trastornos de personalidad, y el mismo, yo esta charla la primera vez que la di fue hace como 12 años, desenmascarando los trastornos de personalidad. Y ustedes, no sé si se acuerdan, este es un cuadro de Magritte, y entonces, pero que personalidad viene de personare, persona, que viene de máscara. Entonces, por eso aproveché para poner este título en esta presentación. Obviamente, lo que tengo que decirles es, todo lo de arriba es lo que teóricamente soy, ya no soy vicedirectora porque la tuvimos que poner recién, de la carrera de especialistas, que es la que tiene Liliana Pornoy. Sí, soy miembro honorífica de todo eso, chuc, soy médica psiquiatra, máster en neurociencia, diplomada internacional en psiconeuroinmunoendocrinología, que cuando yo hablaba de esto nadie sabía qué era, ahora sí todos saben qué era, y especialista universitaria en dolor. Pero siempre la traigo, me lo habrán escuchado decir 20 veces, que soy... Nací Márquez, me casé con López Mato, tuve 5 hijos con López Mato, ahí está, pobre, lo vamos a subrayar, y cuando me separé de López Mato, usaba el López Mato en esta cátedra para que no me dijeran, ay, sos la hija de Márquez. Obviamente igual, iba a dar examen y me decían, sí, ya sabemos que sos la hija de Márquez, pero en ese momento somos 3 hijas de Márquez médicas, entonces yo empecé a usar el López Mato y mi hermana Coral usaba el apellido de su marido y se separó años antes que yo. O sea que la doctora Márquez era la doctora Márquez Coral, que es mi hermana, que se dedica más que nada a psicoterapia cognitiva. Quiere decir que por eso puse ex López Mato, que soy Márquez en el pasaporte, López Mato en la ciencia, porque me quedó el López Mato, y hace 22 años me casé con Romanela, o sea que soy Romanela en la tintorería. O sea que tengo 3 apellidos, pero he decidido anularlos. Y del mismo modo que nadie precisa decir quién es Moria, quién es Carmen, quién es Susana, yo soy Andrea. Así que, ahora sí, empezando la charla, esto todos ustedes lo deben saber y supongo que todos habrán leído el libro de Guillermo. A mí me lo trajo a mi casa y me lo dedicó, para que se mueran todos de envidia.
Bueno, lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de trastornos de personalidad, que rasgos de personalidad tenemos todos, con los cuales nacemos y que desarrollamos o no según nuestra creencia. Entonces, como dice ahí, qué lástima que esto es muy grueso para mostrar, bueno, no importa. Tenés un puntero. Yo soy de la época de pizarrón y puntero, chicos. Después de diapositiva de carro. O sea que, bueno, los rasgos que tenemos todos son patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo. Con esto voy a volver con una diapositiva de Hemmer, que ahora se me fue, pero se los voy diciendo, de lo que quiere decir que hay que tener empatía afectiva y empatía cognitiva para poder hacer esto. Y estos rasgos que tenemos todos se asientan sobre un temperamento y son los que nos hacen vincularnos socialmente, y que no es lo mismo ser una histérica en París, y como rasgo estoy hablando, todavía no como trastorno, que en una villa carenciada, que con la burka en Afganistán, ¿no? O sea que también el contexto social influye, pero lo que es importante es lo que dice abajo, que solo constituyen trastornos de personalidad cuando son desadaptativos, cuando son inflexibles, siempre el mismo, siempre responde de la misma manera y no siempre adaptada al que me hace mostrar esos rasgos, y causan un deterioro funcional o un malestar subjetivo significativo. Después vamos a hablar un poco del DSM, que yo lo detesto al DSM, pero en realidad lo que sí está bueno del DSM es que me empezó a poner que era obligatorio decir si producían malestar interrelacional, que antes no lo teníamos tan en cuenta, no había un numerito para medirlo. Cuando yo digo asientan en un temperamento, no hay nada nuevo bajo el sol, porque ya Kretschmer decía que el temperamento con el cual nacemos daba distintas formas de reacción endógena primitiva. Lo que decía Kretschmer es, no te puedo creer que es un pointer. No, mucho más humilde, pero funciona. Ahora lo conectamos. Solo necesito un puerto USB. Permiso, disculpen. A ver ahora. Bueno, no pasan igual, tengo que pasarlas de allá y con... A ver. Ah, pero hasta pasan, chicos, por favor. Entonces, lo que decía del temperamento con el cual todos nacemos, el gran Kretschmer decía formas de reacción endógena primitiva, epiléptica, histérica o catatónica. Ustedes hace poco que están en este hospital, pero Hemmer me va a entender que cuando yo hablaba de estas cosas, en ese momento el triunvirato de la AP era Marjan, Monchablón y yo. Entonces les decía, para que nunca se olviden, Marjan, yo y Monchablón. Y ahí, o no somos así. Son los rasgos de personalidad que tiene cada uno. Después vamos a volver sobre esos. Después, Kalbaum y Hecker. Hecker, ¿se acuerdan que fue el primero? Pero qué boluda. Ese no es un rasgo de personalidad, es de funcionamiento. Kretschmer fue el primero que decía que los temperamentos no son patológicos, pero son formas benignas de enfermedades. Kalbaum, esquizofrenia hablaba Kalbaum, ¿no? Depresivos, hipomaníacos, que serán hipertímicas, que otra vez me encuentro yo a la cabeza, y mixtas ciclotímicas. Leonard, que todo el mundo se acuerda de Leonard por las psicosis cicloides que diagnostican Monchablón, Derito y 10 más, pero que de todas maneras sí existen, sí son reales. Y lo importante de una psicosis cicloide nada que ver con el coso de hoy, ¿no? Pero es el pronóstico. Entonces, a una psicosis cicloide de angustia-felicidad, ponerle sos una bipolar depresiva, es decirle toda la vida vas a estar medicada. Y las cicloides en esta época sí, salían solas. Por eso hay gente que las considera epilepsia, pero eso ya es mucho. Pero Leonard entonces también hablaba de otros temas, no solo de psicosis cicloides, y él hablaba de un temperamento hipomaníaco, hipomelancólico, ciclotímico. O sea que más o menos lo mismo que vimos antes. Eysenck es el primero que pone cada rasgo del temperamento de acuerdo a Hipócrates. Yo tengo una frase que ya la usan todos, que es, si quieres novedades, relee los clásicos. Porque si uno va para atrás, cuando yo organicé esta charla, ya todo estuvo dicho, salvo la neurobiología, que es lo que yo más me dedico. Pero fíjense que del melancólico, él dijo todo esto.
humor ansioso, rígido, pesimista, reservado, intocable, calladito. Del colérico, todo lo que sería, no vamos a leer todos, pero impulsividad, excitabilidad, agresión. Del sanguíneo, otra vez yo, extravertido, hay una clasificación que dice los hipertímicos hablan demasiado hasta ser habitualmente inoportunos. Y Marcelo Setkovich, cada vez que habla de eso, me mira a mí. Y yo le digo, no te hablo más, porque nos queremos mucho con Setkovich. Y por supuesto me encanta esto de que queremos vivir la vida y me encanta esto de ser líder, obvio. Esa es la parte histriónica de la personalidad y la narcisista, que después retomamos. Y obviamente de los flemáticos, que eran los fríos, pasivos, piensan demasiado paz, etcétera, etcétera, demasiada calma. Quiere decir que todo no es nuevo bajo el sol, pero lo que es bueno es esto de Akiscal. Akiscal, que lo seguía Kretschmer en todo, hasta en el hecho de poner, no sé, que yo por lo mejor sería depresión tipo 3.2897. O sea que como sigamos extendiendo el espectro, ¿no?, de los bipolares. Pero bueno, Akiscal decía lo mismo, que el tono afectivo basal lo dan los humores y que la personalidad y sus desórdenes representan fenotipos distales y refieren a las operaciones interpersonales y su patología. Y que la comorbilidad de la cual vamos a hablar entre el tono afectivo y la enfermedad complica el estudio de los trastornos afectivos. Esto lo explico de la siguiente manera. Si yo soy hipertímica y no hice una depresión en mi vida, mañana hago una depresión profunda, me van a encajar el bipolar 2, porque van a decir, por fin apareció la hipomanía. Pero yo me voy a considerar curada cuando llegue a la hipertimia, y si me inundan de litio, nunca voy a volver a ser yo. No estoy hablando mal del litio, estoy hablando de que a veces nos olvidamos que abajo de una enfermedad hay un trastorno, una personalidad que a veces está en trastorno y a veces no, que ahí está. Y entonces, ahora les voy a mostrar, teniendo en cuenta la teoría humoral de Kraepelin, de Kretschmer, de Eysenck, lo que decía Akiscal es que son formas frustas de trastornos afectivos, lo mismo que vimos, el sanguíneo hipertímico, el melancólico distímico, el irritable colérico, el flemático, que ya lo dijimos, y el ciclotímico. Según Akiscal, ¿para qué existen los trastornos de personalidad? Akiscal se murió, ¿se acuerdan? Hace poco. Akiscal decía que los trastornos de personalidad eran reservorios evolutivos por si había una guerra, era armenio Akiscal, ¿no?, que vivía en Estados Unidos, y ya los turcos le habían tomado media Armenia, porque si había alguna guerra o alguna catástrofe, eran genes que en ese trastorno de personalidad iban a poder mantener distintas condiciones de la especie. Miren a dónde llegaba, ¿no? Entonces decía que en los ansiosos iba a haber altruismo social. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. En los dependientes iban a seguir viendo los que más se casaban. En los distímicos son los que más laburan. Los ciclotímicos, creatividad, exploración. Y Andreita, territorialidad y liderazgo. Y Akiscal tenía razón. Akiscal decía, los irritables defienden el territorio que es de los hipertímicos, por eso este es mi hospital, donde trabajan los distímicos y sobreviven los ciclotímicos, le agregué yo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que hay una perspectiva dimensional de la personalidad, después vamos a hablar de categorías versus dimensiones, donde en el temperamento con el cual nacemos, temperamentum quiere decir medida, respuestas asociativas automáticas a estímulos básicos emocionales que determinan hábitos y habilidades. Yo nazco con un temperamento. En mi época, no me acuerdo de quién era la frase, Claparel, me parece que sí, que decía, con el temperamento se nace, sí, Claparel, qué bueno mi hipocampo, con el temperamento se nace, el carácter se hace, la personalidad se conquista. Era una frase que estaba en todos lados. Entonces, con el temperamento nazco, que son directamente las respuestas asociativas, automáticas, y no les digo nada, ella está embarazada, cuídate de los virus, porque todo lo que sabemos ahora de cómo la microbiota de la mamá puede alterar el temperamento de un hijo. Lo tenés que invitar a Maresca, que venga acá a hablarles de microbiota, que es el mejor habla. Y el carácter, y también se formó acá. Y el carácter que asienta sobre el temperamento son los conceptos propios que influyen en la intención voluntaria y en la actitud. Con el carácter yo puedo
frenar, no, pero sí disimular rasgos temperamentales. Por eso, carácter viene de croma, que es color. Acá hay una cosa que también me gusta puntualizar, porque en el DSM, yo nací en la psiquiatría con el DSM-3, las enfermedades de estado estaban en el eje 1 y los trastornos de personalidad en el eje 2. Y obviamente los rasgos de personalidad, ya dijimos, no son patología. Sin embargo, no sé si ustedes saben que esta primera clasificación del DSM-3 era porque en las enfermedades de estado hay una neurobiología alterada. En cambio, en los trastornos, y por supuesto, tienen un inicio y un final, salvo que haya una cronicidad. Y decían que en el trastorno de personalidad no había neuroquímica. Bueno, lamento decirles, lamento no, se los voy a explicar. ¿Qué es esto? Yo había escrito, ay, hace 20 años, qué vieja, Andrea, se van a dar cuenta qué vieja que sos. ¿Qué sucederá cuando dilucidemos mejor las bases biológicas de los temperamentos y los trastornos de personalidad? ¿Hablaremos también de comorbilidad o entenderemos por fin que las nosologías modernas deben incluir criterios etiopatogénicos además de fenomenológicos? ¿Por qué hice esto en el 2002? Me maravillo de mí misma. Precisamente por eso, porque de pronto era el trastorno. Tiene una depresión endógena unipolar en un trastorno de personalidad narcisista. Eso es distinto como se va a expresar que en un trastorno de personalidad histriónica, es distinto que en un evitativo, es distinto que en un esquizotípico que por ahí ni cuenta que está deprimido, pero la realidad es que en ese momento decían no hay ninguna neuroquímica. ¿Y por qué yo me quiero cada vez más? Vos sacá estas partes que yo digo yo me quiero cada vez más, o no las saques. ¿Me vas a sacar una foto? Ah, porque si no me pongo así. Esto me gusta porque ustedes saben que ahora hay mucha contra el DSM-5, precisamente porque sigue siendo muy fenomenológico y no habla nada de neurobiología. Y no sé si saben que se viene el RDoC. El RDoC va a ser superar al DSM, lo hace el National Institute of Mental Health y el director, el que lo hace es un psicólogo, Insel. O sea que me parece maravilloso este acercamiento al equipo interdisciplinario que todos defendemos, pero donde también un psicólogo se le ocurra decir tenemos que empezar a poner la neurobiología detrás y no solo la fenomenología, que obviamente es recontraimportante y la tenemos que saber todos. Esta me encanta, no es mía, igual me encanta, es de un español que dice, los síntomas del neurótico son autoplásticos, es decir, repercuten en su propio perjuicio y sufrimiento y son por ello experimentados como egodistónicos. Y esto lo sabemos, ¿no? TOC como ejemplo. Los síntomas de trastorno de personalidad son aloplásticos, esto es, repercuten en los demás, le joden a los otros, pero son plenamente aceptados por el ego del paciente. Y entonces, lo que dice Carrasco, que es la parte que me encanta, la sintomatología del paciente neurótico se asemeja a una china, nosotros diríamos chinche, en el zapato. Lo sufre él mismo y nadie lo nota. La sintomatología del paciente con trastorno de personalidad es como el aliento con olor a ajos. Solamente lo sufre el observador. ¿No es magnífico? Evidentemente, para tener un trastorno de personalidad sobre el temperamento, como dijimos recién, acá estaría carácter, pero hay una predisposición genética, hay factores del desarrollo temprano, hay estrés y además hay factores de género que también les voy a comentar ahora que estamos tan de moda. Yo igual tengo obviamente mujer versus hombre. Hoy sé que hay 7 géneros, pero vine acá prepandemia a hablar, invitada por Ricardo Corral, a hablar de diferencias de género, hablando de todos los géneros y diciendo, esto si querés también cortarlo, que el cerebro de los hombres gay es el más preparado para la vida. Pero eso me van a tener que invitar otro día para que lo dé, porque realmente hay muchos estudios, sobre todo españoles, de que tienen cosas del cerebro masculino, cosas del cerebro femenino y que terminan siendo los mejores. Lástima que no se procreen, o sea que bueno, vamos a hablar entonces primero 3 diapositivas de los factores genéticos. Los rasgos de personalidad son hereditarios en el 50% aproximadamente, más el neuroticismo un poquito menos, pero la mitad, o sea que la mitad de lo que yo soy me lo dio mi papá, que también era un hipertímico.
Pero obviamente hoy hablamos de epigénesis, o sea que si mi papá me daba los rasgos genéticos de la hipertimia, pero yo hubiera sufrido viviendo en un barrio carenciado sin comida y sin amor, no hubiera podido expresar mi hipertimia. Eso es lo que decimos epigénesis. Los estudios daneses de adopción encontraron que la prevalencia del trastorno de personalidad del grupo A, esquizoide paranoide, después vamos a hablar de cada grupo en especial, es mayor en los niños con familiares biológicos esquizofrénicos y no en los adoptados por padres esquizofrénicos. O sea que estamos hablando otra vez de epigénesis. Estamos hablando de que tienen la biología más el padre que los adoptó. El trastorno antisocial incide con mayor frecuencia en hijos biológicos de padres antisociales, aunque hayan sido adoptados por otras familias. Y esto lo tenemos muchas veces en los hijos de... Ustedes vieron la película La Leonera, creo que se llama, que es maravillosa, que son las mujeres que tienen hijos en las cárceles. Sí, sí, y que después a los 2, 3 años se los sacan. Y vos decís, pero ¿y dónde los van a adoptar? ¿Y quién los va a adoptar? ¿Y cómo los van a criar? ¿Y cómo le van a contar todo esto? ¿Y cómo van a seguir el vínculo con la mamá? El trastorno antisocial en varones aparece relacionado con el trastorno por somatización en mujeres. Esto ya no es tan así, hay muchos antisociales mujeres. Y se sugiere un papel dominante para la transmisión genética sobre el ambiental. Esto lo dicen los daneses, yo un poco lo discutiría. Si vos no tenés que comer, vas a salir a asaltar a alguien, no estoy defendiendo a los ladrones, ¿no? Pero y tu chiquito también va a decir tengo que robar, o sea que influye todo. Y fíjense, esto es tan cierto que acá dice, es innegable el concepto de innato o congénito en la personalidad, como también es cierto que en la estructura de la misma han intervenido factores ambientales que afectan al embrión, chun, 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 o quizás incluso al niño. Esto que dicen, bueno, Andrés, más de lo que ya diste, ya sabemos que vos pensás esto, pero miren quién lo dijo. Schneider, en 1950. En su libro de personalidades psicopáticas. El libro de personalidades psicopáticas de Schneider es un must. Pero ¿qué pasa? Schneider nombraba personalidad psicopática en la generalidad, como un trastorno de personalidad, o sea que ahí también estaban los anancásticos, que serían los obsesivos, no era lo que hoy creemos como psicópata. Pero yo, que he tenido la oportunidad, ya les dije, de mi papá psiquiatra, él tenía la edición alemana de Schneider, que estaba en la cátedra, no era de él. Ni mi papá ni yo leíamos alemán, pero tenía una frase subrayada. De la edición alemana, que nunca fue traducida a la edición española, que capaz que ni vos lo sabés, Heimer, decía que era tan psicópata una prostituta como una monja. Como diciendo que se iban en trastorno de personalidad hacia los dos extremos. Bueno, eso en la edición castellana, esa frase no existe. Tampoco sé quién la subrayó en el libro que yo vi con mi papá. Entonces, no nos podemos pelear más si es nature o si es nurture. Sabemos, esto es lo más importante. Hay vulnerabilidad genética, pero los rasgos solo se transforman en desadaptativos bajo condiciones ambientales específicas, de los cuales la mayor parte es el estrés. Factores ambientales, relación entre el trastorno de personalidad y la calidad de las relaciones padre-hijos en la infancia, lo que acabo de decir. Vos nacés... ¡Oh, Lali! ¿Viste que subí una foto con vos el otro día? Sí. Para el cumpleaños de Mónica. ¿Vieron que yo soy así? Los hipertímicos tenemos asociación ideativa tipo hipomanía, o sea que me voy por las ramas, pero vuelvo. Esa es la diferencia con una disgregación. Esto del ambiente hace que los autores psicoanalíticos hacen hincapié en las relaciones objetales tempranas en su desarrollo y por eso hacen, ay, ahora no me acuerdo, yo que recién hablé maravillas de mi hipocampo me está traicionando. El test ese son todas figuras fantasmáticas, ya me voy a acordar, no el Roger, ¿no? Son todas figuras fantasmáticas de 3 personas y entonces uno ve cómo eran las relaciones objetales tempranas en esos chicos. Ya me voy a acordar. Y dice entonces que los individuos con trastorno de personalidad tienen relaciones inestables con otros de acuerdo a relaciones objetales tempranas alteradas. Que hoy, que sabemos tanto de Bowlby del apego, no dudamos de esto. Si no le diste a tu hijo un apego seguro, Alicia lo trae a los congresos, imagínate, yo no lo hubiera hecho nunca, por eso me reclaman mis hijos, de mamá viajas mucho, Alicia trae a su niño a los congresos, o sea que le va a dar un apego más seguro que el que le di yo a los míos.
que de todas maneras les pago excelentes terapeutas por esto de que la mamá no les dio el apego. Claro, para compensar. La plata que mamá ganó yendo a congresos afuera, la está gastando en tu terapia. Sería un poquito así. Bueno, ahora ya son más grandes. Los factores ambientales, esos eran los autores psicoanalíticos. Los autores conductistas, que todos sabemos, creen que los trastornos de personalidad constituyen alteración en el aprendizaje y la respuesta a los refuerzos sociales. Y esto es así. Yo tengo 3 gatos en mi casa y los gatos aprenden pavlovianamente a que no pueden subirse a la mesa a comer con mi marido y conmigo desde la primera vez que les tiré un chorro de soda a cada uno. 2 veces les tiré chorro de soda. Ahora, que por ahí un día tomo vino y no tengo soda, tengo un sifón vacío en mi escritorio también, solo porque miran el sifón y rajan. Más conductismo pavloviano para los pobres gatos, ¿cómo no lo hice con mis hijos, che? Las teorías cognitivas creen que inciden en la distorsión de los esquemas del self y del mundo que dominan la actividad psíquica de los trastornos de personalidad. Y esto es cierto, yo me creo, yo me pienso tímido y esto influye también. Factores sociales, así ya después vamos a la neurobiología. Ustedes piensen que las sociedades tradicionales, pueblo, tienen más, Santiago del Estero, sí, tienen más cohesión social, tienen roles sociales definidos y alta continuidad intergeneracional. En cambio, en las sociedades modernas, disminución de la cohesión social, roles sociales fluidos, y desde la pandemia todos los hombres nuestros lavan los platos, pasan la aspiradora también, mientras uno les cocina. O sea que roles sociales fluidos y baja continuidad entre generaciones. Yo no tengo ningún hijo médico, por ejemplo, de los 5. Pero lo que sí es importante, hay un trabajo de Sartorius, que fue presidente de la World Psychiatric Association, mostrando que la urbanización daba más predisposición a la esquizofrenia. ¿Y quién era el segundo país que él había estudiado? Argentina. Como que en Argentina aumentaba la esquizofrenia por la urbanización. Porque muchos de nosotros, no yo, pero muchos, ni saludan al vecino en el ascensor. Es como que entras al ascensor y yo digo buen día, y otros por ahí ni te contestan. Entonces, viste precisamente la disminución de la cohesión social. Factores culturales, así terminamos esta parte. La cultura moldea, según de un lado o del otro, o en la mitad como querríamos estar todos, la expresión conductual de los trastornos de personalidad, y es posible que los trastornos de personalidad reflejen un desacoplamiento entre las características temperamentales internas y la acción educativa cultural recibida. Lo hago más fácil. Nació un nene con un trastorno de desarrollo o un nene muy tímido. Besá a la abuela. Ya te dije que tenés que besar a la abuela. Eso también es un desacoplamiento para el nene con lo que querría hacer y lo que la cultura le hace hacer. Los trastornos de personalidad son, o eran, hace ya 20 años, el 10% de la evaluación general. Yo creo que están creciendo, o a uno le tocan todos, o hay más diagnóstico, o todos te tocan y te joden en el consultorio. Pero no hay un punto de corte absoluto, que esto es importante, entre los trastornos y los rasgos de personalidad. Si uno revisa la literatura, hay 3 categorías que tienen gran literatura, que se las voy a mostrar, pero les voy a mostrar de todas las categorías lo que hay. El porcentaje más alto en ese 10% es trastorno no TOC, sino personalidad obseso-compulsiva, pero tengamos en cuenta que esto muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Porque viene, yo tuve una secretaría TOC, que viene, te ordena todo acá y decís, ¿qué le voy a decir? ¿Que es una personalidad TOC? No, aprovecho que el escritorio está ordenado todos los días. Entonces no consultan generalmente cuando empiezan a convivir con alguien. Por supuesto, el segundo, que es el más jodido, del cual más vamos a hablar, es la personalidad borderline, los pasivo-agresivos. Yo en general no atendía a nadie pasivo-agresivo o sádico, salvo que lo leí en las 50 sombras de Grey. Y vi la película, y ese es el ejemplo. Evitativos, los evitativos son los que más pusieron el nombre en pandemia al síndrome de la cabaña. ¿Vieron el síndrome de la cabaña? Era la gente que de tanto están encerrada. Pasá, corazón. El síndrome de la cabaña era gente que de tanto estar encerrado después no quería salir de su casa. Y a mí me pasó en la pandemia que los evitativos, con psicoterapia online, yo ya no hago psicoterapia, pero con consultas online te decían, ¿ves que hay peligro siempre?
llamaban los obsesivos. ¿Ahora me entendés por qué hay que lavarse las manos? O sea que era como darles la razón a todos los trastornos de personalidad C, el clúster C. También hay histriónicos, quien les habla, antisociales, que deben tener varios internados por acá, mal internados, y después ¿qué hacemos? Claro, claro. Sádicos, narcisistas y masoquistas son los menos. Los hombres, otra vez, esto es binario, hay más hombres paranoides, más delirios celotípicos hay en hombres que en mujeres ahora, esquizoides y esquizotípicos, estos es raro que se casen, antisociales lo sabemos de memoria, porque tienen más impulsividad y menos miedo a manejar un arma o lo que fuera, narcisistas, acá la mayor narcisista del país, disculpen que se los diga, no soy yo sino Cristina Kirchner, pero teóricamente son hombres. Y obsesivo-compulsivos. Y en las mujeres, esto lo sabemos de memoria, el eterno femenino, dirían los filósofos, más border, más histriónicas y más dependientes. Y me asombró, todo esto es de trabajos europeos, que los evitativos tienen igual de frecuencia en ambos sexos. Y yo descubrí que Tinder es para los evitativos, porque no tienen que verse hasta que entraron en una relación. O sea que son los que más usan Tinder, los evitativos y los feos, o las feas. Los hombres, lo mismo que dije recién, mujeres lo mismo, pero también hay diferencia por edad. Por supuesto, en los jóvenes que controlan menos la impulsividad, tienen menos corteza prefrontal y si en realidad además no tuvieron amor y no tuvieron límites y no tuvieron nutrición, la corteza prefrontal, lo voy a decir ahora, lo voy a decir después, lo digo ahora, es la corteza, ya lo saben, que nos diferencia a los monos, que hizo que el cerebro fuera para adelante y esa corteza prefrontal es la que detiene los impulsos límbicos. Es la que dice, estas masitas me las trajo Guillermo, pero puedo llegar a darles una a cada uno. ¿Por qué? Mi amígdala le diría, te las comes todas y que se jodan. Mi orbitario, la corteza prefrontal orbitaria, dice, che, dejales aunque sea la mitad cada uno de los que te están escuchando. Entonces, obviamente, esa corteza, los 650 genes de esa corteza se forman por cuidado materno en los 3 primeros años de vida. Y en un congreso de estrés en Leiden, que habré ido hace 10 años, decían, chicos separados, escúchame, chicos separados del dormitorio de sus padres antes del mes tienen más tendencia a tener patología de salud mental. Vuelvo a decir, yo a los míos a los 5 los saqué a los 20 días, pero le pago las terapias. Y en los adultos hay más esquizoides. Nivel de educación, esto es como obvio. ¿Quién va a tener más nivel de educación? La personalidad obsesivo-compulsiva, porque es la que más lee, la que más averigua y hoy en día la que más googlea. ¿Y quiénes van a tener menos nivel de educación? Los paranoides y los evitativos. Esto es porque no se relacionan con nadie como para preguntar algo y los paranoides por la desconfianza que sabemos, después lo vamos a ver que hay en todos los paranoides. Calidad de vida. Este trabajo que debería tener la cita, pero cuando ayer rearmé la clase no está la cita, dice, si esto es la calidad de vida normal, que igual fíjense que está en 60, o sea que no somos todos la familia Ingalls y How Happy Face y todos no tenemos problemas. Pero acá dice que los peores en calidad de vida son los obsesivos-compulsivos y sí, porque igual es egodistónico en ellos. Los histriónicos, sobre todo cuando envejecen, mi papá decía, la histérica cuando envejece se convierte en una caricatura de sí misma, porque ya dejó de ser bella, ya dejó, pero sigue creyendo el centro de atención y seducción de todo el mundo. Y dice que tienen calidad de vida en la mitad los esquizotípicos, los borderline y los evitativos. Si esto fuera calidad de vida para el psiquiatra, este grupo, el grupo border, sería el que más nos empeora la calidad de vida a nosotros. Con la edad disminuyen los impulsivos, corteza orbitaria, los agresivos, corteza orbitaria, y los extrovertidos, porque empieza a frenarte lo social de tu grupo social. Aumentan con la edad los rasgos obsesivos y los introvertidos. Esto es lo mismo. Y esto me encanta. Universidad de Valencia, miren lo que hicieron. Estudiaron 1.884 estudiantes avanzados de medicina comparando rasgos de personalidad y elección de la especialidad. Trabajazo, porque además de nada más que llenar un cuestionario.
Los que de estos 1884 querían ser psiquiatras es el 8.6 del total, lo cual acá pasa lo mismo, no es de las especialidades más elegidas en general para seguir. El 63% es mujeres. ¿Y qué rasgos de personalidad tenían? Sensibles, inmaduros, emocionalmente inseguros. ¿Cómo vamos a tratar border si nosotros somos inestables? Inestables, impulsivos y desordenados. Por eso, bienvenida a las secretarias con personalidad obsesiva. Y la revisión bibliográfica avala esto, que lo volví a buscar, que lo habían hecho en la Universidad de Valencia. Comorbilidad. Voy a decir nada más que dos cosas, así no nos detenemos tanto, porque esto es del 0,4, cuando los trastornos de personalidad eran eje 2 y el eje 1 era realmente la patología. Pero es como más que nada obvio, ¿no? El clúster A, que ahora vamos a hablar, se vincula con la esquizofrenia, el clúster B se vincula con el abuso de sustancias, con los trastornos de alimentación, con el descontrol de impulso y con los trastornos del ánimo. El clúster C, obviamente, con los evitativos y llegan a ser fobia social. Con el eje 1, ¿cuál es la importancia? ¿Para qué hay que saber si un paciente bipolar que viene acá tiene además un trastorno de personalidad ciclotímica? Porque va a tener peor pronóstico. Requieren tratamiento más específico, pueden indicar un mayor nivel de discapacidad. Son más crónicos, y uno diría, ¿son más crónicos porque siguen siendo bipolares o son más crónicos porque son ciclotímicos? Y se confunden esas dos cosas. Y el trastorno de personalidad responde a la psicoterapia, 80%, y 20% a la medicación, que generalmente es sintomática, eso viene al final de la charla. En cambio, el eje 1, lo principal es la medicación y la psicoterapia. Y en los trastornos de personalidad, la psicoterapia y la medicación. Peor respuesta al tratamiento, requiriendo cuidados más intensivos y prolongados. Neurobiología, que es obviamente más lo mío. Neurobiología categorial versus dimensional. Y después vamos a ver neurobiología particular de cada desorden versus la neurobiología del rasgo caracterial. Yo esto lo escribí hace 15 años. Y fíjense que acá es la vieja discusión, incluso en esquizofrenia, ¿no? ¿Son categorías las enfermedades mentales o son dimensiones? Monchablón diría son categorías. Estás enfermo, vas a seguir enfermo, te voy a curar o no, pero es una categoría. Y por eso psicosis cicloides, por ejemplo. Otra gente ve todo dimensionalmente. Y el que más me gusta es la frase de Zaratiegui, un psiquiatra muy importante de La Plata, que dice todo es dimensional. Él tiene el pelo, le empieza acá, ¿no? Porque es más viejo que yo. Entonces dice, ¿ustedes qué dirían? Zaratiegui está un octavo pelado, categorial. Un cuarto pelado, una mitad pelado, categorial. ¿No es más fácil ser dimensional y decir, Zaratiegui se está quedando pelado? O sea que es la vieja discusión de siempre, pero ese ejemplo es lo que nos hace pensar que pueden tener razón. Cuando uno habla de dimensiones, el primero que hay que citar es a Cloninger. Cloninger avala 3 dimensiones y sus discípulos después le pusieron la cuarta. Él decía que hay buscadores de sensaciones que tienen activación de las vías dopaminérgicas. Evitador del daño, que ven que, lo voy a decir ahora, dopaminérgico porque la dopamina es el que me impulsa para ir para adelante y para tener placer. Lo que dice gente como Yehuda de Estados Unidos es, ella se dedica a abuso de sustancias, detesto lo de consumo problemático. Consumo problemático sería abrir el vino y no tener la copa, pero esto de consumo problemático, bueno, ella se dedica a esto y tiene trabajos donde muestra, por supuesto que en animales, hasta en monos, que nacen con menos receptores a dopamina o menos sensibles y entonces precisan buscar afuera para llenar esa dopamina. Y esos son generalmente los cocainómanos, los que buscan noradrenalina y dopamina afuera. Evitador de daño, esto entonces es un excitatorio, o sea que es como obvio. Evitador de daño son ¿qué? Los neurotransmisores inhibitorios. No, espera, no cruces, no agarres, no te levantes. O sea que es por algo tienen estos inhibitorios. La dependencia de recompensa, que yo la tengo, o sea que después pretendo muchos aplausos,
Es noradrenérgica, que también la noradrenalina, porque la dopamina es más selectiva, la noradrenalina es pum, para adelante, ya, avasallante, semáforo verde, aumento la velocidad. Y lo que pusieron los alumnos, los discípulos de Cloninger, es persistencia. Persistencia, ¿cómo lo diríamos? Es el hinchapelotas. Persistente. Quiere decir que joroba siempre con lo mismo, que pregunta siempre lo mismo. Trastorno de personalidad persistente entonces va a tener inhibidores y excitadores y va a usar un sistema o el otro. Yo cuando doy ejemplos, que hoy no, en cursos enteros, personalidad persistente es el típico paciente de la pregunta del picaporte. ¿Qué quiere decir la pregunta del picaporte? Vos decís, bueno, Juancito, nos vemos la próxima, ya te expliqué por qué te aumenté la medicación, ya hablé con tu psicoterapeuta. Estás así para que Juancito se vaya, porque lo tenés a Pedro, y cuando estás así, esta no abre, ¿ves qué suerte? Yo debería cerrarla con llave. Estás así y te dice, doctora, pero me olvidé contarle algo importante. Otra vez a la silla, vos calculás, esto va para 10 minutos, porque esto si es un persistente, si es una borderés, bueno, te quiero contar algo que te voy a contar nada más que a vos, mi tío me violó a los 5 años, que decís, no puedo decirte, en un mes te veo y me lo contás. O sea, pero eso es la pregunta del picaporte. Cuando yo digo buscador de sensaciones, ahí en inglés, novelty seeking, que les dije que es de dopamina, tendencia heredable hacia la excitación en respuesta a estímulos novedosos. A ver, por eso yo me compro 10 remeras del color que se usó este verano, por ejemplo. Conduce a conductas exploratorias en busca de recompensa o evitación de la monotonía. A ver, esta gente que nace con menos dopamina son además los que no solo los que consumen cocaína, sino los que se tiran de los puentes, los que hacen turismo aventura de riesgo, características de exploración, extravagancia e impulsividad. Los que evitan el daño, que dijimos que serotonina y GABA, bien inhibitorio, es tendencia heredada a responder intensamente a indicadores de estímulos aversivos. El semáforo está por cambiar. Me arriesgo aunque no venga ningún auto. ¿Bajo el pie? No, no lo bajo. Espero a que cambie el semáforo. Aprendiendo por ello a inhibir la conducta con el objeto de evitar el castigo. En mi ejemplo no es evitar el castigo, pero sí que mamá no se... Voy a ordenar todo rápido para que mamá no se dé cuenta y no me castigue, evitar el daño. Características de pesimismo, miedo y timidez. Esto es serotonina y GABA. Y los dependientes de recompensa, que les dije que eran noradrenalina y a veces serotonina, tendencia heredada a responder intensamente a signos de recompensa. O sea que somos los que nos encanta, que nos aplaudan, que nos digan qué linda que estás, que cruzo al chino y dice, ¿cómo le va, doctora? Usted está cada vez más linda, y yo me lo creo, y es para que gaste más en el chino, pero yo me lo creo. Particularmente a signos verbales de aprobación social o sentimental, esto el chino, lo de la aprobación sentimental a mí me encantaba hasta en la menopausia, ahora me da lo mismo que me miren los perros que están en la puerta, que igual no voy a tener respuesta, pobre Romanela, ¿no? El de la tintorería. Yo tuve 7 años de divorciada entre López Mato y Romanela, donde viajo siempre, me divertí mucho, conocí muchos compañeros, en ese momento sí buscaba la aprobación, que alguien me dijera, vos sos la mejor, como vos no hay ninguna. Esas pelotudeces que deben aprender los hombres de acá, que es lo más orgásmico para una mujer. Lo más orgásmico es como con vos no hay ninguna. Que sabemos que no es cierto, pero en situación de cama uno cree cualquier boludez. Característica de sentimentalismo y apertura y necesidad de contacto social. Yo obviamente me saludaba al menos con la del balcón de enfrente, cuando estábamos encerrados los primeros 6 meses. Juan me decía, qué papelón, ¿por qué vas a saludar a la vecina? Yo, primero porque ella también me saluda a mí, pero a él le parecía un papelón, calle Larrea, que es una calle angosta, y salíamos a la misma hora la vecina y yo al balcón. ¿Qué iba a hacer? El ejemplo del ascensor, no saludar. Y el persistente, que es el que les dije, el de la pregunta del picaporte, el hinchapelotas, tendencia heredada a la ansiedad y a la obtención compulsiva de logros. Que esto también debe decir que el terapeuta me dé más tiempo que a los demás, le digo la pregunta en él. No se adapta a los cambios de las circunstancias ni a la motivación,
pero tienen características de empresarios, de ambiciosos, determinados, perfeccionistas, o sea que son grandes empresarios. ¿Pero por qué? Porque además tienen poca empatía. Entonces, tengo 364 empleados, no sé el nombre más que de 2. Ese sería un persistente también. Entonces, dijimos, así vamos uno por uno. Clúster A, disminución de la dependencia y recompensa. Clúster B, aumento de la búsqueda de novedades. Clúster C, aumento de la evitación de daño, como dije recién. Entonces vamos uno por uno en la neurobiología y en la clínica. Clúster A sabemos que son esquizoide, esquizotípico, paranoide. Y fíjense esto. ¿Qué dice Sieber, que es otra persona, psicólogo, que se dedicó mucho a los trastornos de personalidad? Dicen que todos los del clúster A tienen, y su correlación con el eje 1 de esquizofrenia lo mismo, distorsión cognitiva perceptual, conducta excéntrica y dificultad de relación. O sea que esquizoide, esquizotípico, paranoide tienen como características estas características. Entonces, qué boluda. Entonces, en este clúster A de raros o extraños tenemos a los paranoides con su desconfianza y suspicacia, a los esquizoides, desconexión de las relaciones sociales y expresión emocional, y a los esquizotípicos, que son los más parecidos al esquizofrénico, porque malestar intenso en las relaciones personales, marcadas distorsiones cognitivas y o perceptivas y excentricidad del comportamiento. Estoy pensando que mi marido nuevo es esquizotípico, chicos, de leer esto, porque no solo se enojaba, me decía qué ridícula que sos, que saludás a la vecina, sino que yo le había comprado, por Mercado Libre obviamente, 2 joggings, porque él no usa el jogging ni zapatillas, Alicia lo conoce, 2 joggings para que anduviera por casa, tipo el león enjaulado, ¿viste? Pero entonces se los ponía con zapatos, mocasines, zapatos de traje, porque zapatillas ya es lo último. ¿Cómo me voy a poner zapatillas? Vos entendés que andaba con la joguineta y zapatos de traje. O sea que ahí me hubiera entrado un esquizotípico. Hoy se lo digo. ¿Cómo sabemos que está en esos el sistema dopaminérgico alterado? Fíjense esto. El homovanílico, que es el metabolito de excreción de la dopamina en orina, está aumentado en los pacientes con trastorno de personalidad esquizotípico, correlacionado con los que tienen más criterios psychotic-like. Y esto lo hizo Sieber, que vuelvo a decir que es psicólogo. Pero en cambio, en aquellos esquizoides que tenían homoplasmático bajo, estaba asociado a deterioro de la función ejecutiva frontal en los test neurocognitivos, igual que la esquizofrenia. Obviamente hay polimorfismos que no vamos a dar esto, pero sí esto. Tienen alteraciones de la working memory dopaminérgicamente dependientes que se asocia con la presencia de alelo VAL. El la COMT tiene 2 alelos. El MET protege, el VAL empeora la situación. Y entonces tienen más alelo VAL, casi igual a lo que tienen los pacientes con esquizofrenia y la personalidad esquizotípica. En el SPECT, los esquizotípicos liberan más dopamina en respuesta a anfetaminas que en sujetos normales, pero menor que en pacientes con esquizofrenia aguda. Quiere decir, le dan una anfetamina. A nosotros no nos va a alterar la dopamina 2 comprimidos de anfetamina. Le dan anfetamina a un esquizotípico y libera más dopamina, como que la necesitaba de afuera. Y el esquizofrénico más todavía. Y esto es muy importante. Dice, esquizotípicos neuroimagen, reducción de la corteza temporal, pero en el frontal no tienen alteración. En el frontal tienen alteración los esquizofrénicos, creo que traje la diapositiva, tanto en el temporal como en el frontal. Los esquizotípicos solo en el temporal. Esto explica los déficits cognitivos, lo temporal, alteración en las pruebas neurofisiológicas o en los por ejemplo, los potenciales evocados. Cuando yo era concurrente del hospital, en el servicio de neurología, estaban intentando hacer los primeros potenciales evocados. Habían conseguido que la cooperadora comprara los audífonos y el coso de registro, que obviamente se habrá usado 3 veces y nunca más se usó, y entiendo que hoy les debe ser difícil pedir un electroencefalograma, pero hubo épocas de gloria de este hospital.
Y tienen anormalidades estructurales en, como dije, la corteza temporal. Fíjense esto, las alteraciones de los esquizotípicos en working memory, en neurocognitivo, son iguales a las de esquizofrenia. Pero la esquizofrenia tiene alteraciones de percepción visual definidas. Esto es lo que se llama ojos sacádicos en la esquizofrenia. Los esquizotípicos tienen alteración en la decodificación de la percepción visual, pero no en la vía de entrada. No tienen cosas sacádicas, pero sí tienen alguna alteración en el occipital. Lo mismo, y acá dice, tienen las alteraciones cognitivas y anormalidades cerebrales en corteza temporal, pero, y esto es lo importante, mejor reserva prefrontal y mayor actividad de dopamina subcortical que los protege del surgimiento de una psicosis. A ver si traje... No. Par 50. Ah. Quiere decir que sabemos hoy que la esquizofrenia tiene entonces alteraciones temporales y frontales, que el esquizotípico solo temporales, y como tiene frontal todavía indemne, puede inhibir alguna de sus conductas del trastorno de personalidad. Entonces esto me encanta, que hay gente, hace ya 20 años, que dice, los genes son los mismos y los factores ambientales son los que hacen que haya esquizotaxia, que es normal, trastorno de personalidad clúster A, trastorno esquizofreniforme, que sería más que un trastorno de personalidad, y trastorno esquizofrénico. ¿Determinado por qué? Por cómo me criaron. Clúster B. Yo tengo una discípula mía que es Elvira Covini, que me dice, ¿por qué me pones a mí todos los clustercitos B? Y lo llama clustercito, así como... Entonces, son los border, los antisociales, los narcisistas y los histriónicos. Border. Perdón, todo el clúster B, otra vez según Sieber, tiene impulsividad de agresión, tiene hiperreactividad al medio y tiene la habilidad afectiva. Esto es lo más importante para mí, porque cuando discuten, tengo una diapositiva, los border son o no bipolares, el bipolar no tiene reactividad al medio. En cambio, la border se corta porque mamá no me quiere. Al bipolar no le importa que mamá lo quiera o no, sino que cambia de fase sin que mamá haya cambiado. ¿Qué es la impulsividad? La agresividad no meditada y no desencadenada por la víctima, que pone de manifiesto fallas en los sistemas de control biológico, psicológico y social sin medir las consecuencias. Y evidentemente, por eso dijimos que eran más en adolescentes, implica una falta de control eficaz de la pulsión con búsqueda de riesgo y escasa ansiedad anticipatoria. Este grafiquito, que lo voy a hacer muy fácil, es cómo se modula la agresión en nuestro cerebro. La vedette amígdala, nadie sabe, siempre lo pregunto, ¿qué quiere decir amígdala? ¿Alguien sabe? No. Amígdala quiere decir almendra. Lindísimo nombre, ¿ves, mujer? Almendro no es lo mismo. Si no, ya te decía poner almendra. Hay muchos gatos que les ponen almendra. Y por eso tenemos amígdalas tonsilares y amígdalas límbicas. La amígdala entonces lo que va a hacer es, acá dice miedo externo o amenaza o conflicto, pongan lo que quieran, activa órganos de los sentidos, pasan por el gran filtro de la corteza que es el tálamo, llegan a la amígdala que está en interrelación con el hipocampo. Si acá apareciera alguien con uniforme peinado a la gomina, mi hipocampo diría, Andrea, no te asustes, es Moncha, por ejemplo. Entonces la amígdala le pregunta al hipocampo, ¿esta situación es aversiva o no? Pero todo esto, que son las asociaciones, las cortezas asociativas sensoriales, el giro singular, la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal y el hipocampo, tratan de frenar a la amígdala para que no dispare. Esto es lo que yo llamo, está en mis libros, sistema paralímbico. ¿Qué hace el sistema paralímbico? Jerarquiza, da importancia, valoriza, frena al límbico. Eso es lo que pasa en este lado, salvo los estímulos viscerales, que no lo dije antes, que no pasan por el tálamo. Por eso nos molesta más un dolor de barriga que otra cosa que pueda frenar. Los dolores viscerales, fibromialgia a la cabeza, van directamente a la amígdala y la amígdala dispara en los estriados dorsales a la respuesta de fight or flight, no la veo, pero la vi 20 veces a esta diapo, fight or flight, que en realidad hoy le agregaron 2 Fs más, faint o freeze. A la expresión facial de miedo por trigémino y facial, a la hiperventilación en los núcleos parabraquiales,
Ahora voy a contar algo. Y obviamente también el simpático, parasimpático y el hipotálamo. Lo bueno de esto, en los ataques de pánico, en los ataques de pánico obviamente, no hay cómo frenarla y esto es una de las cosas que se ve, la hiperventilación. Y entonces me llamaban pacientes panicosos y me decían, Andrea, no sé qué hacer, tomo medio clonazepam extra porque estoy con ataque de pánico. ¿Por qué? Porque en realidad sudo mucho, estoy con dificultad respiratoria, estoy con taquicardia. Y Andrea decía, primero hisopate y después hablamos, porque los síntomas eran COVID dependientes, borderline. Me parece que me faltan 3 o 4 diapositivas del medio, después las cuento. Porque ahí venía una diapositiva, que después la busco, sino, de Guillermo, donde tiene todos los trastornos de personalidad, con todas las flechitas de cómo, según los rasgos, se puede hacer uno u otro. Y va a decir, esto que es clínica es más difícil que la neurobiología, y ese venía antes de lo de amígdala. Bueno, pero esto es bueno porque muestra, se los hago más cortito, que en realidad cualquiera de nosotros lo que quiera hacer es, si acá se inunda esto, la amígdala me dice corre y no le hago caso a la corteza frontal de no, primero salvar la vida de los otros. En el estrés postraumático la amígdala está hiperactiva y el lóbulo frontal no actúa. Y es lo mismo que pasa en los pacientes borderline. O sea que los pacientes borderline serían como estrés postraumático en trastorno de personalidad. Y los pacientes border no son los pacientes que tienen vivencias traumáticas infantiles de separación y de vacío más importantes. No, ves que acá también había una tuya. En los pacientes borderline hay reducción del volumen del hipocampo y en este dicen también de la amígdala, pero en realidad hay aumento de la funcionalidad de la amígdala asociado a la cantidad de experiencias traumáticas. Akiscal diría que los border son el lado oscuro de la ciclotimia, porque tienen cambios explosivos y abruptos de horas o días sin permanecer nunca eutímicos. Serían ciclotímicos de alta rotatividad para Akiscal. Pueden tener patrón circadiano o estacional, pueden ser reactivos a influencias triviales del entorno. Esto es lo que para mí diferencia un border de un bipolar. ¿Qué pruebas hay para los border? Obviamente no voy a hablar de todas, pero hay disfunción serotoninérgica seguro, ya lo vimos, que da, accounts for, iba a decir en inglés, que le da la razón a la impulsividad. Cuando tienen 5-HIA, esto te debería ser una I, que es el catabolito de excreción de la serotonina, esto está hecho en líquido cefalorraquídeo, hay más riesgo suicida y es un honor que una de las personas que lo hizo en líquido cefalorraquídeo es la doctora Cristian Lupo de Rosario. Obviamente no es que punzó a los border, sino que logró punzar a todos los que estaban internados en terapia intensiva y después hacer el diagnóstico psiquiátrico y a doble ciego ver cómo les daba la punción. Hay un montón de curvas que lo que marcan es disfunción serotoninérgica. Por ejemplo, si yo a cualquiera de ustedes le doy fenfluramina, que es un agonista serotoninérgico, que se usaba para adelgazar, la prolactina aumenta. En estas pacientes no aumenta. Autolesiones, agresión, depresión. Otra, MCPP es un agonista de serotonina, irritabilidad. Buspirona, que es un agonista de las anfetaminas. Buspirona es anfepramona, o sea que activa dopamina y noradrenalina, pero también da prolactina plana. Clonidina, que evalúa lo noradrenérgico da plano. Y esto es lo más importante. Tienen aumentadas las endorfinas. Eso quiere decir que se pueden cortar 10 veces y a la número 10 tienen dolor, ¿no? Nosotros nos cortamos una y ya estamos, no sé, con el repasador, poniéndote azúcar algunos, pimentón otros. Si no tenés el hipoglós, ¿de qué laboratorio es hipoglós? No tiene producto psiquiátrico, o sea que le digo el nombre de otra crema. Poniéndote Platzul, que encima Souverian regala mucho Platzul, y ellas tienen menos endorfinas, o sea que les duele menos. Entonces, lo importante, y esta no era la charla, qué horror, porque acá también tenía una diapositiva tuya, después la busco, mientras hacen preguntas la busco.
tienen pruebas de hormona de crecimiento plana, tienen disminución de la latencia REM. Los depresión endógena es la única patología que tiene disminución de la latencia REM, del tiempo en que cierro los ojos hasta que aparece el primer episodio REM. En todos nosotros, promedio 90 minutos. En los depresivos, yo estuve muchos años en el laboratorio de sueño del Hospital de Clínicas como psiquiatra, y cuando había disminución de latencia REM, porque les hacían las polisomnos, las primeras del país, me lo mandaban a mí, que entonces le sacaba los hipnóticos y le ponía en ese momento amitriptilina o mirtazapina. No había IRS, pero además son, como efecto colateral, dan sueño, pero las dos, alguna vez usé trazodone, pero la realidad era que no tenían disminución de latencia REM, y cuando decían no duermo era por la depresión. Y en algunas puede haber electroencefalogramas anormales, potenciales evocados alterados cuando hay rasgos psicóticos, déficit neurocognitivo según la severidad, y lo que hay en la literatura es que hay muchos que tienen síndromes extrapiramidales desde chiquititos, traumas obviamente, y que son zurdos. Los zurdos de este país no sé si son borderline, pero no, son más psicópatas, ¿no? Me parece que es otro del clúster. En el PET hay disminución del metabolismo, en las regiones frontales área 46, neuronas en espejo y 6 de Brodmann. Hay aumento del metabolismo en el gyrus frontal superior e inferior, hay hipometabolismo en ambas regiones frontales y prefrontales del cuño del hipocampo, y puede haber aumento del ventrículo lateral. Esta, bueno, la voy a contar, porque me encantó el concepto de Hemar, que no está en la diapositiva, evidentemente abrí una anterior, que es la que di en Rosario, de que la empatía, lo dije cuando vos te habías ido, incluso puede ser empatía afectiva y empatía cognitiva. Este clúster tiene las dos. El A tiene más que nada cognitiva y el C, como vamos a ver después, tiene más que nada empatía afectiva. Y él muestra cómo hay alteraciones en la actividad tienen que comprar todos el libro de Hemar, porque no traje la diapo. Muestra cómo hay distinta, menos o más actividad del gyrus parahipocampal. Viste que lo leí el libro, no está la diapositiva, pero lo leí, en una empatía que en la otra. Esta sí es de la de Rosario, porque yo lo había sacado a eso. ¿Por qué la gente se automutila? Para sentirse mejor, para liberar la tensión, para dejar de disociar, para transformar el dolor emocional en un dolor físico, que es más fácil, más medicable, y para no suicidarse. Y acá yo tenía una diapositiva, que en esta versión no está, que es un dibujo de Maitena, que ahí están tomando sol dos adolescentes. Una está llena de tatuajes y de ¿cómo se llama? Y de piercings en todos lados, y la otra está normal. Y entonces la de los tatuajes dice: mi mamá no se da cuenta que yo el vacío existencial lo lleno en mi piel. ¿No les encantó Maitena? Y es que es así. 60% de las pacientes border no sienten dolor. Pero esto es muy importante. El abuso, el ninguneo, como diría Gustavo Tafet, y el trauma puede alterar los sistemas de endógenos opioides y reducir la sensibilidad al dolor. O sea que no tienen sensibilidad al dolor porque tuvieron vivencias infantiles traumáticas reales o fantasiadas, como diría mi amigo Segismundo, o una mamá que se fue de viaje y los ignoró. No, ninguna llega a ser border todavía de mis hijas, todavía. Ya están secando la edad. Y esta disminución en la sensibilidad al dolor es secundaria a las experiencias traumáticas infantiles que se fueron reportadas tanto en animales, estos son ratitas que sacan de la jaula, como en estudios humanos. Antisocial. Y acá sí apareció una tuya, Hemar, se ve que las otras las puse... Bueno, esta es la descripción, creo que está basada en Hare, ¿no? Está basada en Hare, pero compren el libro. ¿Vos me vas a arreglar solo con las masitas? 10% de cada libro que vendas. Así que acá son las características de los psicópatas. Pero ahí es importante esto, hay bases genéticas de agresividad, bases genéticas de impulsividad, sin bases genéticas de psicopatía, y hay alteración del receptor, de uno de los receptores serotoninérgicos.
Nora Volkov es la primera que muestra, se dedica también a adicciones, hipometabolismo particularmente en corteza frontal, orbitaria y temporal derecha. Hay mucho hipometabolismo en corteza frontal. ¿Y qué explica este hipometabolismo en corteza frontal? Que no puedan tener empatía. Lo que dije antes, que no tengan esa sensación de que tengo un límite, que la vida del otro vale tanto como la mía. También hay estudios hechos con diferentes curvas, algunos tienen el electroencefalograma anormal, pero esto es lo que más interesante me parece. Respuestas electrodérmicas alteradas. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta ¿qué dicen en la cárcel? Tenés la piel curtida. Ese llama TOT3, tiene la piel curtida. Y es verdad que tienen la piel curtida, por eso tienen menos potencial cuando uno les pincha la piel y se recepciona en el cerebro. Por eso la máquina de la verdad no sirve, porque un psicópata puede estar diciendo la mayor de las mentiras, no confundir nunca al interlocutor y va a decir que es verdad, ¿no? Mataste a tus padres al parricida, no de ninguna manera, no de ninguna manera. A otro, mataste a tus padres, va a ser así de la piloerección que va a tener. Hay otras sustancias hormonales que están vinculadas a esto, la vasopresina y la testosterona, la agresión inespecífica, la hiperactividad del eje adrenal a la agresión dependiente del contexto social. Y esto también es importante, cuando uno le dice al paciente, qué suerte, tenés colesterol menos de 150, no solo va a vivir mucho, pero una vida muy aburrida, porque con menos de 150 de colesterol no se forman hormonas sexuales, o sea que es lo que yo le digo al paciente, tu vida va a ser larga y aburridísima, pero además deja mucho binding proteins libres como para que ahí se peguen otras sustancias que necesitamos. Narcisista. ¿No ves? Se me cambiaron. Las narcisistas, hay aumento del MOPEC, precisamente por la hipervaloración noradrenérgica. Sin embargo, no se sabe más que esto. Y vieron que ahora el narcisista teóricamente lo van a sacar del trastorno de personalidad. Esto quiere decir que los que deciden en la APA americana deben ser la mayoría narcisistas y por eso quieren sacarlo. Histriónico, ya me falta poquito. Histriónico. La histriónica puede ser que esté depresiva distímicamente, crónicamente. Todos tenemos alguna tía distímica, ¿no? Que es la tía malhumorada, que no se casó, que jode, pero que hace buenos postres generalmente, o es la encargada de tejer las batitas para todos los bebés de la familia que ya nunca va a tener. Esos tienen, como tiene la distimia, hiperfunción del eje adrenal, córtico límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal. Pero otras se parecen más a la depresión atípica. Duermo mucho, no me quiero mover, como mucho, que biológicamente es opuesta a la distimia y a la depresión melancólica. Estas tienen hipofunción del eje y hay disminución del tono opioide, o sea que cuando la histérica dice me duele la cabeza, le duele más que a nosotras. A la border menos y a esta más, y no les creemos, de verdad que no les creemos. Y aumento del tono prostaglandínico, o sea que tienen más dolor. De los autores clásicos, Gauck decía, la histeria es un modo anormal de reacción a los imperativos de la vida, llámese sobre todo pareja. La histeria, Kretschmer decía, la histeria es una forma de reacción del fondo anímico impulsivo, y Kretschmer decía que era teleológica, pero preconfigurada biológicamente. Hay un libro de Kretschmer, no me acuerdo el nombre del libro, pero que muestra cómo las pececitas, cuando no quieren copular, cambian de color para confundir a los pececitos. Entonces, en eso se basa para decir, en las mujeres pasa lo mismo. O sea que no son pececitas histéricas, en ese caso, porque no es el medio ambiente para tener huevos, para tener más pececitos. Pero ellas también trampean cuando no quieren tener sexo, cuando no quieren ser preñadas. No sé si las pececitas se dice preñada. ¿Ves que se mezclaron? Se me mezclaron. Esto es lo que acabo de decir. Empatía afectiva, Guillermo, menor actividad corteza insular derecha, cognitiva, mayor actividad gyrus y sulcus temporal superior izquierdo. Esto me encantó, también es de Guillermo.
En realidad, si muestro todas las que tenía Guillermo, no vale la pena que compren el libro. Pero esto me encantó porque habla de lo que es la metacognición, que es más que la cognición, que es la capacidad de pensar sobre el mundo, sobre ustedes es cognición. La metacognición es pensarme a mí mismo. Y lo que hay muchísimas veces es error. ¿Te molesta que te haga ruido? Provócame. Y la metacognición es lo que está más alterado en el trastorno de personalidad. Por eso lo del olor a ajos. Él no se percibe cognitivamente mal como sí se perciben los demás. Clúster C, evitativa, dependiente y obsesiva compulsiva. Y acá sí es fácil, me quedarán 10 minutos o 5, si lo hago rápido. La evitativa, hay neurobiología larvada de fobia social, o sea que padres con fobia social van a tener hijos con fobia social o hijos evitativos. Siempre doy el mismo ejemplo. La mamá que para cruzar la calle con una nena de 5 años no le da la mano, va a ser una niña border o psicópata si es un varón. La mamá que le da la mano toda transpirada, bueno, vamos a cruzar, ay no, viene el colectivo, vamos a cruzar, ah no porque puede doblar un auto, vamos a cruzar, esa va a ser una fobia social o al menos una evitativa. Hay base genética idéntica a la fobia social, hay supersensibilidad de receptores serotoninérgicos, hay una respuesta que mide la serotonina disminuida y hay bajos metabolitos también de dopamina, es como que quiero evitar cualquier cosa que me haga mal, con lo cual evito siquiera salir. La dependiente, rasgos ansiosos genéticos, supersensibilidad a la respuesta serotoninérgica y la respuesta fenfluramina cortisol aumentada. Lo único que dice esto es que hay disminución de serotonina. Y el obseso compulsivo, que sí tiene rasgos neurobiológicos comunes al TOC, pero menos compromiso en neuroimágenes en los ganglios basales. Cuando yo hablé de TOC el otro día, que Alicia me escuchó en la ATA de neurobiología del TOC, muchos tienen encendidos los ganglios basales límbicos, donde están, ¿qué? Lo que Goldar diría los valores preventivos. Tienen un exceso de los valores preventivos, por eso se lavan las manos, por eso comen con cubiertos descartables. Bueno, el obseso compulsivo no llega a tener ese compromiso en la neuroimagen, pero sí compromiso neurocognitivo. Cuando hablé de esquizotípico, lo diferencié en neuroimagen de la esquizofrenia. Y en neurocognitivo dije que era igual a la esquizofrenia. Esto es lo mismo. Neurocognitivamente son igual que el TOC, pero no tienen tanto compromiso imaginológico. Y esto, que lo hice para el Congreso de ATA, que lo voy a mostrar, esto es de Yayura Tobías, que se murió, un argentino que vivía en Estados Unidos, que en los ganglios, que ahora lo sigue acá mucho Pérez Rivera. Fíjense, de ganglio basal depende lo más básico, que es acopiar, acicalarse, tricotilomanía, onicofagia, rituales, agresión, miedo. Y de los lóbulos frontales lo más humano, dispercepción, simetría, orden, obsesiones, hipertrofia moral, dudas, verificación. Es como si en los ganglios basales hipercaptantes del TOC estuvieran estas conductas exageradas. Y más, siempre cuento lo mismo, en hombres, acá el hombre tendría que ser más gordo, en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque son más básicos ustedes que nosotras. En cambio, en los lóbulos frontales es más el eterno femenino, más en mujeres que hombres. Che, las monjas me dijeron que no tenía que tener sexo en la primera cita. Bueno, hasta que te casaras, decían las monjas, ¿no? La verificación, las dudas. Y acá, que esto es mío, yo considero, hace mucho, y lo hablaba con Miguel Márquez, que el gato es un modelo de TOC. Porque el gato duerme siempre enrollado para el mismo lado, se limpia siempre, observen los que tengan gatos, primero una pata, después otra, viene con la cabeza para abajo, sube la cabeza cuando te mira, pero siempre en el mismo ritmo. Les contaba que había medido, yo tengo uno de mis gatos, a la noche, cuando nos vamos a dormir, hace así, que esto es un residuo de cómo exprimían las tetas cuando la mamá los lactaba. Pero fíjense que la que tenga gatos que le haga así son siempre la misma cantidad de veces. Y entonces yo lo hice con mi marido, que el gato empieza por las patas, le dije, a ver si tengo razón, poné las rodillas para arriba, o sea que mi marido estaba más corto, no se necesitaban tantos así, hizo la misma cantidad. Y después leí, hay mucho en Medscape de esto y en Google también, que el gato es el mamífero que más ganglio caudado tiene hipertrofiado. O sea que de verdad que tenía razón. Dijimos, predisposición genética, factores del desarrollo, estrés, factores de género.
Dijimos que hay una predisposición genética entonces sobre la cual actúan epigenéticamente los eventos adversos tempranos que van a hacer que yo sea vulnerable al estrés o que yo tenga una hiperfunción resiliente. En general, nuestros pacientes son de los que tienen o mala genética o malos eventos adversos tempranos. Hay un montón de genética involucrada. Saqué esa diapositiva porque es de Elena Doschke, que dio lo mismo ahora en Viena, pero para que sepan que hay un montón de genes involucrados. Pero también esto lo sabemos, lo dijo Segismundo, experiencias traumáticas infantiles reales o fantaseadas para las escuelas psicodinámicas, y esto es lo importante. Los abusos o neglect en los 3 primeros años de vida es porque es la época de mielinización activa del sistema nervioso central y de maduración de las vías BNIE y de la corteza orbitaria. Segismundo lo hizo observando a sus nietos, ese es el mayor mérito, no había neuroimágenes, que dejan trazas o alteraciones de por vida que pueden traducirse en alguna enfermedad mental. Esto es lo que ya les había contado, de que los 650 genes de la corteza orbitaria se los activa la mamá al chico. Quiere decir que el imprinting de Konrad Lorenz, cuando los patitos lo seguían, es lo mismo que las experiencias primitivas de Freud, es lo mismo que llamaba Laborit huella. Huella, lo que él decía, es que las vivencias tempranas dejan huellas bioquímicas, no anatómicas, que son las que buscaba Cajal, sino huellas bioquímicas, que entonces, si mi mamá me pegaba, cualquier compañerito que me haga así va a ir a la huella de mi mamá me pegaba. Con lo cual va a decir, ¿vos qué te crees? Me pegaste. Y el otro te dice, pero para mí fue de admiración. Y es lo mismo que decía Rolf Carvalho, gran psiquiatra español, que también murió hace como 20 años, que vieron el troquelado son las hojas de los recetarios o las estampillas, como que entonces estaba todo troquelado de modo que una nueva vivencia encajaba con alguna vivencia anterior. Entonces, con el temperamento se nace, el carácter se hace, la personalidad se conquista, y me acordé que era de Claparel, y yo digo que el temperamento es biológico, afectivo, instintivo, que el carácter es interrelacional, volitivo, cognitivo, y que la personalidad es biopsicosocial. Y para terminar, hay que terminar siempre con algo literario para parecer culta, esto que todo el mundo dice que es de Cervantes, no es de Cervantes, es de Ramón Campoamor y Camposorio, que dice, en este mundo cruel, nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mire, que sería temperamento, como uno nació, la témpera de la mente, pero el cristal con que se mire ya no es solo el temperamento, sino también el carácter, si los lentes son más oscuros o más claros, pero por eso pongo que la excesiva miopía o presbicia predispone a un trastorno que ya es la enfermedad. Ah, viste que estaba. Esto, ya terminamos, esto es lo que tiene Hemar maravillosamente en su libro, claro, no las llegué a ordenar, están pegadas nomás, que está buenísimo. Todos los signos de inhibición, de desinhibición, de compulsividad, de afectividad negativa, de desapego, de psicoticismo, es maravilloso. Y cómo los va uniendo para hacer cada trastorno de la personalidad. Igual a mí esto me parece más difícil que lo que les mostré de la amígdala. Siempre digo que es más fácil neurobiología que leer a Lacan, chicos. Y esta es la última diapositiva, que esto es lo máximo de lo máximo. Es de internet, me la dio Tomás Maresca. ¿Cómo estacionan los autos cada trastorno de personalidad? Es buenísimo, te juro. El 2, el 1 creo que está abajo o no está. Sí, pero no veo acá que del 2, el 1. El 2, narcisista, el coche más grande y más lujoso. El 3, dependiente, necesita los otros autos para ser protegido, ves que hay uno al lado del otro. El 4, pasivo-agresivo, estaciona en obículo para ocupar 2 espacios, es el más jodido, ¿no? El límite, el 5, ¿dónde está 5? Acá, el 5. El límite, golpea el coche de su examante, es buenísimo. El 6, antisocial, obstaculiza los otros coches. El 7, histriónico, aparca en el centro para darle un afecto escénico. El 8, obsesivo, alineamiento perfecto en su plaza de estacionamiento. ¿No? ¿Dónde estás 8? Acá. ¿Ves que justo te dice perfectamente a cuánto está de cada lado?
El esquizoide no puede tolerar la cercanía de otros coches. El esquizotípico, estacionamiento intergaláctico, ya ha parecido la esquizofrenia. O sea que de verdad esto me parece que es lo más gráfico para los trastornos de personalidad. Muchas gracias por vuestra paciencia en nombre de la hipertimia. Les cuento que yo la había hecho más larga, después me di cuenta que no podía ser más larga, pero hay 10 diapositivas más en la copia que le mandé a Guillermo, que se las va a dar a todos, a los que se fueron no, que él se las va a dar a todos, donde está el tratamiento de los trastornos de personalidad hecho por una universidad centroamericana que es... ¿cómo se llaman estos cosas? Algoritmo para el tratamiento de la impulsividad, algoritmo para el tratamiento de la agresión, algoritmo para el tratamiento de la dependencia. O sea que son así algoritmos para, que dice, primero terapia, segundo un IRS, tercero un dual, pero como para que sepan que ya hay guías de tratamiento para los trastornos de personalidad. Deben ser 7 u 8 diapositivas que Guillermo les va a dar. Preguntas. ¿Vos qué tipo de personalidad tenés? Bueno, pero esquizotípicos hay muchos en Santiago, también puede ser cultural. Por eso. Primero, antes de nada, estuvimos muy contentos con gente que sigue de entrada, decir, ahorita el Borda ya es suficiente. Él me dijo, ¿podés venir? Yo dije, ay, me formé. Claro, y nada, que lo sientas como tu casa todavía, creo que para todos es Sí. maravilloso. Me emociona mucho que hables de tu viejo cuando hablo del hospital, de verdad, porque me da la impresión de sentido de pertenencia. Sí. Ojalá todos tengamos y entre nosotros se me cae. Igual mi viejo prefería el Moyano. Sí, porque él fundó la segunda cátedra, pero después concursó para esta y se quedó acá. Pero la casa de mi viejo es el Moyano, la mía es esta. El índico me sucede así, después somos ustedes, ¿no? Sí. Te decía que entre nosotros se me cayeron los calzones cuando leíste el libro, ¿verdad? Que ya que lo tengas para mí era un montón. Vos sos maestra de siempre, yo empecé en Ay, qué lindo. cuando iba, lo único que hacía era agarrar los programas y subrayar la charla de lo que mato, hacía con nosotros, la primera vez que me acerqué, me dijiste lo que dijiste al principio, esto de dejate, ¿cómo no lo quiero decir? Dejate de joder, si quieres tener algo novedoso. Vuelve a los clásicos. Y eso lo hago hasta el día de hoy. Sí. La definición de personalidad de Diego, salí por tu charla ese día y salí y encontré la Mirá, qué lindo lo que me decís, sí. todo el tiempo, es importante, pero sobre todo, esto que decía del sentido de pertenencia al hospital, pero Sí. ahora aprendemos todo. Yo quería preguntar si vos hablaste de modelo de persistencia. Siempre me pregunté, y no tengo argumentos ni neurobiológicos, ni mucho menos psiconeuroinmuno, para saber si, más que de persistencia, hay personalidades epileptoides. Sí, uy, sí. Temón. El epileptoide sería parecido al persistente. Los neurólogos dicen que no hay personalidad epileptoide. Nosotros los psiquiatras decimos que sí y la llamamos glilloide. Glilloide es el nombre que le puso la fatiga cognitiva post-COVID. Quiero pensar que esto que no me acuerdo el nombre es fatiga cognitiva post-COVID y no inicio de Alzheimer. Le puso la misma que hizo el Bender y decía que glilloide, porque en polaco, es polaca, porque en polaco quiere decir pegajoso. Y es el paciente de la puerta del picaporte, es el paciente que además de eso te habla monótono, siempre en el mismo ritmo, no capta, termina no captando la atención porque te aburrís de escucharlo, ¿no? O sea que sí, para mí existe, no está en los americanos. Igual los americanos, yo relaciono todo con todo, ¿no? Ya hace 5 años, este año no fui al APA, que habían decretado, escuchen esto, que vos prepandemia, te podías acercar a una persona hasta 1 metro y después pedirle permiso. Esto en el diario norteamericano. Porque si la persona era alérgica a tu perfume, estabas invadiendo su espacio. Entonces no van a tener ningún pegajoso, porque si yo me paro a 1 metro de Alicia y le digo, ¿puedo seguir? Alicia me va a abrazar, pero otro por ahí me dice no. Increíble, o sea que sí existe. Histriónicas vemos cada vez más, pero también tengan que tener en cuenta eso, chicos, ¿no? Que uno a lo mejor por el diagnóstico de personalidad histriónica no les cree nada.
Y mi papá, ya que hablamos de mi papá, empezaba sus clases de histeria con "la histérica murió al amanecer", que quería decir, tenía una patología que como era histérica y decía "me duele el ovario", y uno se quedaba con lo freudiano de ovario, entonces histeria, útero, histeria, y se moría de una torsión de pedículo ovárico, que era un caso real que había tenido mi papá y que lo contaba como diciendo, no le dieron pelota en la guardia porque la vieron tan histriónica que dijeron es una histeria, déjala. Y luego quería preguntarle si pasa como en las generales de los trastornos que nosotros estudiamos, de la patología que nosotros estudiamos, que saber sobre el mundo de la endocrinología nos ayuda a tener más precisión técnica, no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento. Sí, claro. Y en los trastornos personalidad para hacer discusiones sobre todo sobre la psicofarmacología breve, como vos dijiste, la psicoterapia primero y la psicofarmacología ahí acompañando, pasa lo mismo. Si hay elementos suficientes como para decir hoy, sabemos que desde la psicofarmacología tenemos una herramienta para ser más precisos en el tratamiento. A ver, desde la psiconeuro podemos medir cortisol, que es un marcador de estrés crónico, que está aumentado en las depresiones severas, en los trastornos de personalidad del clúster B está aumentado, en el estrés agudo está aumentado, en cambio en el PTSD, en el estrés postraumático, en la fatiga crónica, en la fibromialgia y en la depresión atípica está disminuido. Cortisol hay que pedirlo 8-16 horas. ¿Qué te indica eso? ¿Qué tratamiento podés hacer? Porque si el cortisol le da alto, le vas a dar un tratamiento antidepresivo con duales. Si el cortisol te da bajo, le vas a dar un tratamiento antidepresivo con serotoninérgicos. Y como hay un montón de otros marcadores. Se puede medir MOPEC en orina, que les dije que está aumentado en el narcisismo, está aumentado en la manía, está disminuido en la depresión. Se pueden hacer un montón de cosas, pero lo que yo siempre digo que estos exámenes complementarios, bioquímicos o de neuroimágenes, son eso, complementarios. El diagnóstico tiene que ser clínico. Y esto me puede ayudar a hacer diagnósticos diferenciales, lo que hablábamos antes de un bipolar o orientar terapéuticamente, por esto que les dije recién del cortisol. Si ustedes pidan serotonina, que piden ahora todos los clínicos, la serotonina que vale es la serotonina plaquetaria. La serotonina que hacíamos antes en orina o el 5-HI en orina, que la serotonina baja es marcador de impulsividad, de agresividad, de ansiedad, porque el paciente no tiene freno. La que sirve es pedir serotonina plaquetaria, que ahora la hacen todos los laboratorios, chicos. O sea que a todo paciente que tengan de lo que tengan, al menos rutina de la que sabemos todos, incluido por el colesterol. Yo he tenido, cuando presento casos que he tenido, anemias que tenían 3 veces por semana psicoterapia, porque no tengo interés en la vida, no puedo dormir, no me interesa comer, hemogramas. Hipotiroidismos que estaban en psicoterapia, o sea que rutina, TSH, cortisol, si se puede, las dos medidas, 8-17, y serotonina plaquetaria. Eso lo hacen todos los laboratorios y lo cubren todos los prepagos, incluido CECAC, ponele. Ah, muy bien, me hizo acordar acá, se ve que es madre. Prolactina también. La prolactina es marcador de estrés agudo, el cortisol de estrés crónico, la prolactina de estrés agudo y también de enfermedad autoinmune. Si la prolactina te da muy alta, yo le pido prolactina a todos, gracias Alicia. Lo primero que tenés que pensar, obviamente, si está aumentada más de 10 veces, pensar en un adenoma de hipófisis y pedir una resonancia con visualización de silla turca. Pero si no, la segunda pregunta, si no está aumentada 10 veces, la primera pregunta sería, ¿estás tomando o dejaste de tomar medicamentos dados por cardiólogo, ginecólogo, urólogo? Porque todos aumentan la prolactina. Psiquiátricos, fluoxetina aumenta la prolactina, lo que damos nosotros aumenta la prolactina. Si descartamos eso, puede ser un hipotiroidismo, porque la TSH aumentada que tiene el hipotiroidismo también aumenta la prolactina. Y si no, nos quedamos con que es una hormona de estrés temprano, o sea que de estrés agudo o de vivencia infantil traumática. He contado miles de veces un estudio que hace Intevi del Hospital Fernández que estudiaba las vivencias infantiles traumáticas en prolactinomas, mujeres con prolactinoma. Obviamente, si a cualquiera de nosotros nos dan una escala de vivencia, algo vamos a poner,
Pero él lo bueno de ese trabajo es que lo comparó con adenomas secretores de hormona de crecimiento, adenomas secretores del HRH, y vio que las que más tenían vivencia infantil traumática eran las convivencia traumática infantil. Y cuento siempre de una paciente que me mandaron, que era una ludópata, grave, debía $300.000, que los tenía que salir a poner el papá, profesora de gimnasia, lesbiana con una pareja distinta por noche. Me la mandó la doctora Susana Calero, que es una de las que más sabe de ludopatía en el país. Andrea, porque tiene una prolactina que le sigue creciendo, porque eso ahora les pide Calero. Viene y entonces la madre ya se había googleado todo, adoptada, y ahora voy a explicar por qué. La madre se había googleado todo y me dice, no, pero será un tumor. No, porque la doctora ya le pidió Calero, una resonancia, eso está bien, o sea que esto es señal de estrés agudo. Agudo infantil o agudo ahora, pero estrés agudo. Y entonces la señora dice, bueno, es el momento para que yo te cuente que sos adoptada. Estaban sentadas, todavía no era el picaporte, pero fueron 20 minutos más, obviamente. Pero ese es el mejor caso que tengo de esto. Y ya que estamos en prolactina, le cuento otro caso que Alicia me lo habrá escuchado, que es fenómeno. La mamá de mi secretaria, hiperprolactinemia de otra secretaria. La estudian de todos lados y viene Silvia y me dice, mira, mamá no le pueden bajar la prolactina, psicóloga era mi secretaria, está estudiando psicología, no le pueden bajar la prolactina, la estudiaron de todos lados, no te la puedo traer, bueno, tráemela. Yo le pedí marcadores, biomarcadores en orina, incluso cosas que ya no se usan, pero para decir, a ver, le pedí un SPECT porque lo que tenía era una resonancia, a ver si esto es funcional, nada. Una buena historia clínica, y esta señora era viuda hace 10 años, y en los últimos 3, Tinder mediante, había conocido, Tinder u otra cosa se llamaba el sitio, había conocido a su pareja. Y su pareja dormía chupándole la teta. O sea que la succión del pezón, que aumenta la prolactina en los bebés, le aumentaba la prolactina a ella, que se animó a contármelo a mí porque yo genero mucha confianza. No se lo había contado ni al endocrinólogo ni al ginecólogo. Y fue una medida terapéutica que era que tu pareja cambie de lado. Sí, porque eso era, segregaba por un solo pezón, tenía galactorrea de un solo pezón, o sea que confundía todo el cuadro. Ha habido el oncólogo, a ver si no era un payé o algo dificilísimo, de un cáncer rarísimo, era la pareja. No hace falta que no lo haga, Claro, al menos nivelemos y que no sea siempre el mismo estímulo. Sí. Sí. Sí, para mí son trastornos postraumáticos tempranos, de la época en que todavía no hablábamos de PTSD. O trauma complejo. Sí. Y a su vez también la fibromialgia se asocia a trauma. Sí. Es como una cosa contradictoria, que ahí lo que tiene que andar, porque lo pensé yo también mucho, es la genética. Lo que ella me está preguntando es, el sistema opioide endógeno se modifica cuando hay vivencias traumáticas tempranas. En la fibromialgia, y además, ¿por qué es esto? En la fibromialgia aumenta la percepción del dolor, sobre todo si son excesivamente tempranas, cuando uno no puede hablar del abuso, del neglect, el cerebro lo procesa como dolor. Me acordé que Moreau de Tours decía la depresión es dolor físico y moral. Lo procesa como dolor físico. Pero estas chicas tienen disminuida la percepción del dolor. Entonces yo creo que ahí sí influye la genética. En que la misma vivencia te aumente la percepción o te la disminuya, sabemos que está alterada. Y más aún, si es más temprana, que no la pudiste hablar, más probablemente seas una border que una fibromialgia. Pero claro, es así. Se expresa en el cuerpo y se expresa en el cuerpo de alguna manera. También las enfermedades psicosomáticas pueden obedecer a estrés postraumático temprano. Lo que pasa es que no hablábamos de estrés postraumático hasta el DSM-4, el 4. Ahora vamos a tener un montón.
Vieron, no vine a hablar de COVID, pero en el long COVID salió en Nature, hace 6 meses, una revisión de las secuelas del long COVID y el 60% va a tener síndrome de fatiga crónica, que está emparentado con la fibromialgia. O sea que vamos a tener cada vez más pacientes que digan, tengo fibrofog, que es lo que hace que yo no me acordaba el nombre de una persona, o tengo cansancio excesivo, duermo y no me recupero. La fatiga crónica se diferencia, yo hablo de cualquier cosa, la fatiga crónica se diferencia, esto es importante para que lo sepan, de la fatiga común, que la fatiga común se restituye con el descanso, o sea que el paciente se levanta bien y se va fatigando. En esto es al revés, en la fatiga crónica, en el síndrome de fatiga crónica. El paciente se levanta con sueño no restaurador, porque es un sueño con invasión de ondas alfa durante el sueño, y después a medida que va, se hace ejercicio mejor, pero si no a medida que va caminando se le va la fatiga. O sea que esa es la primera pregunta que hay que hacer a un paciente que viene con fatiga antes de decir es fatiga crónica. A las horas del ritmo circadiano de tu fatiga. ¿Alguna pregunta más? ¿Da para seguir igual? Sí, yo si quieren vengo. Yo les propongo, pero te lo propongo, Gemar, de verdad. Yo iba a las reuniones, después me enojé con APSA, de los psiquiatras en formación, de PEF, tema libre, una vez cada 2 meses, tema libre, es decir, que yo me sentaba acá, me preguntaban y yo decía, esto se me ocurre, o sea que hay evidencia o no, pero entonces me preguntaban cosas como, ¿por qué usás pramipexol en los bipolares? Y yo explicaba por qué usaba pramipexol como desanclante en la depresión bipolar. Era así, era usted pregunta, Dios contesta, ese nombre le habíamos puesto. Pero de verdad que si querés ven un día, nada, preguntas libres. Que me parece como importante darles toda mi sapiencia o al menos mi experiencia sería, ¿no? ¿El Borda que te enseña? ¿Eh? ¿El Borda que te enseña? ¿El del hospital? Uy, muchas cosas, algunas cerradas. Primero, cómo hacer bebidas alcohólicas con suero destrozado, que me lo enseñaron los pacientes. Pero yo me acuerdo de una cosa que hoy la hablo en contra. Lozano, que era el jefe del servicio 9 de la cátedra donde me formé, acá era el servicio 9, nos traía un esquizofrénico y un demente y decía, ¿cuándo descubrió Colón América? Y el demente no sabía nada y el esquizofrénico decía 1492. Entonces decía, ven, la demencia tiene deterioro y en cambio el esquizofrénico tiene defecto. Nunca pensé que me iba a acordar de esto, porque el demente tiene las 3 áreas de la personalidad invadidas, incluso el área cognitiva, y el esquizofrénico no. Hoy sabemos que eso es un error. El esquizofrénico tiene alteraciones de working memory, pero no de memoria retrógrada. Entonces, si la pregunta hubiera sido ¿de qué color te vestiste ayer?, el esquizofrénico también hubiera respondido mal. O sea que yo cuando hablo de esquizofrenia tengo en los cosos cognitivos las afecciones leves, que son las de para atrás, y las afecciones graves, que es la working memory. Por eso además ni siquiera pueden vestirse a veces, porque y la vida cotidiana no les sale. Ahora, ¿se acuerdan el nombre de Colón y de la maestra de primer grado? Así que sí, yo quiero venir por eso, a contestar esto. ¿Vos qué pensás pero eso me lo dejó, ver pacientes me lo dejó, ver pacientes en agudo, porque este servicio y el de emergencias eran los únicos que tenían pacientes agudos. En este hospital, cuando tenía 1.500 camas este hospital y 3.000 del frente, había muchos más casos sociales o casos deteriorados. ¿Por qué? 1, porque el familiar o venía a visitar al paciente esquizofrénico o le daba de comer a los otros, y esto va a ser cada vez peor, a los otros hijos. Por ahí, es más, nosotras como concurrentes o residentes le dábamos plata para el colectivo, porque si no podían pagar un boleto, pero no el de vuelta. Eso 1. 2, no existían las medicaciones maravillosas que podemos tener ahora. Los atípicos resocializan, no solo sacan el delirio. Acá, me acuerdo cuando recién llegó la risperidona, ¿no? Lo que era de, uy, pero fulanito habla, era como que no lo podíamos creer. Y también los antidepresivos, hay antidepresivos cada vez mejores. Tal vez no los tengan de acceso en este hospital, pero esto sirve que lo sepan para los que lo trabajen en otros lados. Pero entonces había muchísimos más internados, pero yo me daba el gusto
nosotros, el servicio 9, de ver patología aguda. Estaban en emergencias 2 meses y después pasaban acá. O sea que veía esquizofrénicos en brote, que hoy se los sacaríamos fácil, o esquizofrénicos que no estaban en brote, pero que estaban por el alopidol, que, ojo, hay pacientes que necesitan seguir usando alopidol, ¿eh? Pero eso me lo dio este servicio, que en otros servicios no me hubiera pasado, de verdad. O sea que sí, mucha patología. El inicio de la anorexia, que ahora tienen el servicio de anorexia. Las primeras anorécticas yo las vi acá en el hospital, que por supuesto habían sido internadas con diagnóstico de esquizofrenia, porque no querían comer, porque estaban emanciadas. Y la pregunta era, vos no comés porque no tenés necesidad, vos no comés porque no podés pagar tu comida, vos no comés por tu esquema corporal, vos no comés porque la comida está envenenada. Yo no como porque no quiero engordar, déjense de joder. Y ahí, bueno, sacábamos el rótulo de esquizofrenia y habían sido ingresadas como esquizofrenias catatónicas, porque algunas ya estaban tan emanciadas que apenas caminaban. Así que sí, eso me lo dio este hospital. Y me encanta que hayan cambiado el cartel de entrada al hospital. Gracias.